Todo esto se resume a una sola palabra. Y esa es la palabra que el Señor Jesús más hizo común. La palabra más reverente para la cultura hebrea, el Señor la hizo bien común, bien popular. Y la cultura hebrea no entendió lo que Jesús estaba enseñando. Eso era en relación con el Señor. El Señor Jesús dijo, Padre nuestro. Para la cultura judía eso era contrario a su mentalidad teológica de quién era el Señor. Pero el Señor quiso a nosotros enseñarnos quién es el creador, quién es el sustentador, quién es el rey de este universo y el dueño de este universo. Y colocó la comparación más familiar, más común en ese entonces que cualquier ser humano puede manejar sin diccionario, sin títulos y sin gran conocimiento humano. Él dijo, Padre nuestro, en relación con el Creador y el Omnipotente que hizo los cielos y la tierra. La cultura judía se estremeció cuando el Señor bajó a nivel de Padre al Creador de los cielos y la tierra. Pero Él tenía un propósito. Y ojalá que tú y yo podamos percibir que la paternidad de la familia, el Señor la utilizó como un símbolo de la paternidad del Creador y que tú eres considerado como un hijo y que Él está concentrado, Él está dedicado, Él está comprometido a suplir tu vida como hijo y como niño. Con razón Jesús dijo, en ese versículo tan hermoso, si no os volviereis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Tú y yo necesitamos ser niños, niños en fe, niños en amor, niños en conocimiento. Se supone que el niño es el que menos sabe, el que menos entiende. Y ese niño, el Señor Jesús lo colocó como símbolo de los niños en fe, en amor, que recibiendo del Padre Eterno su sabiduría, su amor, pueden crecer hasta la estatura perfecta del varón perfecto, Cristo Jesús. Hermanos, tú y yo somos llamados a crecer como un niño crece, en el amor, en la bondad, en la ternura, en la gracia, en el espíritu y en todo lo que es la imagen y semejanza de Dios. Tú y yo podemos crecer. Nos invitamos, el Señor nos invita en esta hora para nosotros aceptar esa escuela de Jesús, donde el Señor a ti te quiere volver a ser como un niño. Ustedes saben que el niño todo lo cree, todo lo espera, todo lo recibe. Un niño recibe todo lo que el papá y la mamá le dan. No cuestionan, no dudan, no tienen interrogante, tienen fe. Esa fe del niño es la fe que tú y yo necesitamos para recibir toda palabra que ha salido de la boca del Señor.
Yo luché mucho porque yo no fui educado en fe. Yo no fui educado en fe. Bienaventurados los que han sido educados en fe. Una cosa es la religión y otra cosa es la fe. Y a mí me costó mucho llegar a la conclusión de que no tenía fe y tuve que doblar mis rodillas y decir al Señor, Señor, no tengo fe, enséñame a vivir por fe. Y cuando clamé al Señor que me enseñara a vivir por fe, Él me respondió y me quitó el trabajo. Y cuando me quitó el trabajo y no tenía plata, el mayor problema mío era que me habían enseñado que todo era con plata, que todo era con dinero, que si no tenía dinero no era nadie. Eso me lo enseñó a mí muy bien mi papá y me lo enseñó a mí muy bien la escuela. Y en todas las escuelas que estuve me enseñaron que sin plata no podía matricularme ni podía estar estudiando. Y cambiar eso de por la plata a por la fe, eso es un milagro. Pero el Señor me fue enseñando a mí que esto es por fe. Yo los invito a ustedes a la escuela de la fe. Pídanle al Señor. Pídanle al Señor. Señor, enséñame a caminar por fe. Enséñame a creer por fe. Comencemos con lo más elemental y lo más necesario. ¿Cómo aprender a comer por fe? El que come carne y está acostumbrado a la carne y está acostumbrado a los lácteos y a todo lo que es de origen animal, ¿cómo aprender por fe a cambiar su dieta? Por la fe. ¿Qué quiere decir por la fe? Por la fe quiere decir que tú confías en que el plan del cielo, el plan del Señor, para convertir tu cuerpo en templo del Espíritu Santo, comienza con la alimentación. Cambiar tus hábitos de comer. Los hábitos de comer son uno de los hábitos más difíciles de cambiar para el ser humano. Pero el Señor ha provisto el mecanismo de la fe para que tú dejes la carne y tú aceptes la lechuga, y aceptes la cebolla, y aceptes los tomates, y aceptes las verduras en vez de la carne. Esta es una experiencia de fe y el Señor te habilita a ti para caminar en la voluntad revelada del Señor. Todo el camino del Señor es un camino de fe. Todo lo que tenemos que renunciar es una experiencia de fe. Y todo lo que tenemos que aceptar y recibir es una experiencia de fe. Y por eso Pablo escribe, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que reclamemos del Señor que nos dé su confianza, que nos dé la fe para que nosotros hagamos conforme la palabra y conforme su voluntad. Y tú te vas a dar cuenta que ese camino de fe, ese camino de obediencia en la palabra es el camino maravilloso de la victoria y de todo el bien que el Señor te puede hacer a ti aquí en la tierra y que lo te llevará al más allá. Todo esto que está aquí es por fe. El Señor lo ha hecho porque el problema es que nosotros somos huérfanos y la vida del huérfano es la vida más triste, más trágica. Ser huérfano es lo peor. Pero el Señor me ha dicho a mí
que tengo padre, que tengo papá. Padre nuestro que estás en los cielos. No soy huérfano. Y Él es anticipo. Antes que necesite, ya tiene la respuesta. Esa es la paternidad del Señor. Él es anticipo. Desde antes del nacimiento, el Señor ya tiene todo listo. Y nos pide simplemente que confiemos. Si confiamos en Él, todo su tesoro es nuestro. Y Él sabe cómo darnos para no perjudicarnos. Porque Él sabe que el ser humano se destruye con la abundancia. Y entonces Él sabe conducirnos y nos da exactamente lo que necesitamos para que sigamos en necesidad de fe, de confianza y de seguridad en su promesa y en su palabra. Sigamos siendo niños. Porque el niño cuando se hace joven se olvida del papá, se olvida de la mamá. Y si es adulto, peor todavía. Ya él se sostiene solo. Y ese solo no necesita papá ni a mamá. Pero en la fe es todo lo contrario. Mientras más crecemos, más necesitamos depender del Padre Eterno, de su sabiduría, de su misericordia y de todo su conocimiento. Así que, hermanos, confiemos y, como dice la Escritura, vengamos como niños en confianza a decir al Señor: Señor, aumenta mi fe, aumenta tu amor, aumenta tu vida y tu confianza en mi ser.